Escuchan a Radio Colosal. Estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, en www.radiocolosal.com. Está con nosotros y saludo de la manera más comedida el señor doctor Paulo Jordán, nos acompaña. Un abrazo y un saludo, Paulo, buenos días, bienvenido. Varios temas para tocarlos. El país entero sigue preguntándose, ¿y qué pasa? El gobierno ha anunciado que no se va a cobrar el 12% a las transacciones en línea. Sin embargo, los bancos dicen que sí. O sea, ¿qué mismo pasa? Hasta ayer, una nueva publicación del gobierno dice que eso no se cobra. Vamos a ver qué pasa con los bancos, porque al final el gobierno dice una cosa y las entidades privadas dicen otra. Buen día, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? ¿Qué se puede hacer? Porque el gobierno ya menciona que no. Y los bancos no deberían cobrar, ¿no? Buenos días, Fernando. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los amigos de Colosal en el Ecuador, en la provincia, en la ciudad, en el Ecuador y en el mundo, ¿no? Donde llega Colosal. Lo que tú dices es, para que deje cobrar el gobierno debería sacar un decreto ejecutivo derogando la medida anterior, que pareció que fue inoportuna, ¿no? Porque ¿hay una medida ya tomada entonces por el gobierno realmente? Porque por supuesto, lo que dijo el gobierno es que va a cobrar el IVA por ejemplo, a contratos con compañías en el extranjero, tipo Netflix, tipo Disney, etcétera. Eso sí, pero transacciones como por ejemplo cuando tú pagas en línea al IES o pagas en línea un servicio como de luz, etcétera, esos no estaban grabados, o por lo menos dice el gobierno que esos no deberían grabarse. o sea, para mi criterio, más fue una resolución del SRI, porque acuérdate que ahora el SRI, a través de resoluciones, norma y regula todo, muchos impuestos y muchos tributos. Lo que está en contraley también, porque el SRI no puede generar impuestos. No puede, Bueno, ni la ya le asamblea, dieron, solo el presidente. acuérdate que en la época de Rafael Correa ya le dieron esas potestades y ha venido ya normando y regulando el SRI a través simplemente de resoluciones. Anteriormente la crear nuevos impuestos demandaba de debates en la Asamblea y había que establecerse a través de la ley y a través de la Asamblea Nacional que tenía la potestad de discutir. Pero eso, te digo, ya es años. Salió una resolución que establecía que se iba a cobrar el 12% del IVA a todas las transacciones en línea. Ahí está lo que tú dices. Y se entendía que era incluido a los servicios bancarios y a los servicios en línea. Algo que, honradamente te digo, molestó a todo el mundo, porque si estamos en una época de la pandemia, en una crisis económica tan compleja, tan difícil para todos los ecuatorianos, donde que tú no puedes ya ir a las instituciones financieras a estar haciendo cola, se entendía que había esta facilidad para que tú pagues en línea, pero considero que grababa todas las transacciones en línea, incluido a los servicios estos de Netflix, a los servicios que se tiene ahora en internet, pues no. Entonces, no sé, yo creo que el gobierno debería eso, o el SRI mismo, que fue la institución que emitió esta resolución, simplemente derogarla, ¿no? O aclarar, o ampliar, indicar que tales servicios financieros por el tema de la pandemia y todos no serán cobrados, pues no. Porque Bueno, eso va incluso a encarecer los servicios, ¿no? Entonces los ecuatorianos también nos vemos obligados a estar inconformes, pues, al menos lo que podemos hacer es estar inconformes, porque si a ti te dicen que no salgas de casa o que te cuides o que trates de evitarte de salir de casa, o sea, y ahora vemos estos mecanismos, estas facilidades que ahora permite la tecnología, hay que aprovecharlos, pues no. y ese es uno de los temas, y es necesario, pues, inclusive para evitar contagiarte. No puedes ir a hacer colas en los bancos, pues. Y si puedes hacer la transferencia en línea, aunque te cuesta, porque ya de hecho te cuesta la transferencia en línea. ¿Y Por supuesto, este costo sobre qué? ¿Sobre el valor que tú pagas o sobre la tasa que te cobra el banco? yo entendería que es sobre la tasa que te cobra el banco. Bueno, Y en el caso de los servicios de Netflix y todos esos, es sobre el costo que te cobra la operadora. el operador, sí. Claro, o sea, si son $10, $12, sería el IVA sobre ese valor. El banco te cobra 40 centavos sobre las transacciones o las transferencias, sería sobre ese valor, sobre 40 centavos.
Para aclarar un poco el panorama, Paulo, Ramón, para aclarar el panorama, por favor. dice una nota del Universo, lo reproduce www.radiocolosal.com. El Servicio de Rentas Internas publicó un listado pulido de los proveedores con domicilio, reiteremos esto, proveedores con domicilio en el exterior, que deberán pagar el tributo del 12% que se contempla en la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria y en su reglamento. En el catastro hay más de 200 proveedores de servicios digitales de algunas categorías. Varias empresas extranjeras que prestan servicios digitales a ciudadanos ecuatorianos, pero que no tienen domicilio tributario en Ecuador, pagarán el impuesto. Algunos de los servicios digitales que pagarán IVA, para tener una idea, son alrededor de acuerdo al dato 62. Por ejemplo, está Netflix, Spotify, Apple.com, Amazon Music, Digital Music, Disney, Amazon Web, Google, servicios relacionados a Internet y software, Prime Now, Microsoft, LinkedIn, entre otros. Ahora, revisemos servicios digitales que no pagarán IVA para tener un poco más clara la situación. Al estar domiciliados en Ecuador, varias compañías que prestan estos servicios digitales y ya pagan este impuesto no deben ajustarse a la nueva norma. Globo es uno de ellos. Plataforma online de pedidos de comida. Rappi, plataforma online de pedido de comidas. Cabify, plataforma online de servicio de transporte. Despegar, agencia de viajes en línea. Mercado Libre, compra, venta y pagos por internet. Gol TV, televisión por suscripción. OLX, clasificación o clasificados online. En lo que resta del 2020, el SRI espera recaudar unos $5 millones por este impuesto. Se incluye también un listado completo, obviamente más extenso del SRI. El SRI, dice finalmente, deberá actualizar el catastro cada 3 meses. Este nuevo listado estará vigente hasta el 15 de enero del 2021. Pero en valores entre bancos sí cobra, ¿no? O sea, eso no está en la excepción. Pero tampoco refiere que está, porque aquí dice claramente que exclusivamente cobran a los que no están en el país y por ende no pagan el IVA. Bueno, con eso se aclararía el banco algo. sí está, pues los bancos en el país. Sí. Ellos obviamente le cobran por cada transacción, pero no entraría esto. Bueno, esperemos. Es que ese es uno de los temas. Aclaraciones medias oscuras y eso genera una confusión en todos, ¿no? O sea, los propios bancos, no creo que ellos quieran darle cobrando al gobierno porque un impuesto no es para ellos, sino para el gobierno. Y no creo que en esta época quieran complicarse con sus clientes, ni pienso que ellos van a querer que disminuyan sus Bueno, los bancos en el comunicado enviado aclaran que ellos están simplemente como agentes de retención, que no es un cobro del banco, sino que es una disposición del SRI esa retención. Entonces, de alguna manera se aclararía, Paulo, y significaría que no cobrarían, espero, que no cobrarían, por lo menos el SRI no ubica entre los cobros a los bancos ni a las transacciones internas, así se llamaría, ¿no? Pero no todas las transacciones internas, porque acuérdate que también hay servicios que estaban grabando que antes no se grababa. Es el tema de las empresas que se dedican a venir a entregar productos. O sea, por ejemplo, si tú pides cosas de supermercado, hay una empresa que te viene a dejar, ¿no es cierto? La empresa No Globo. sé. Ellos dicen que ellos están o no están. Ellos, como tienen en el Ecuador, ellos sí pagan, pero no descuentan, dice. No entiendo cómo, pero bueno. Bueno, es un tema nuevo, ¿no? Porque no había estado reglamentado. Es un tema nuevo y el SRI vio una posibilidad de poder explotar o sacar más impuestos a través de estos mecanismos, ¿no? Que no estaban siendo cobrados o recaudados. De todas maneras, creo que sería bueno que el SRI y el gobierno vayan promocionando y nos vayan educando, nos vayan indicando qué servicios sí, qué servicios no. Porque ahorita hay una confusión importante, ¿no? Hay una confusión que no sabemos si realmente todos los servicios que se hacen por internet, que nosotros, por ejemplo, pagamos, porque tú ves ahora que por el hecho de que la pandemia y por las facilidades que presta también la tecnología,
nos hemos visto obligados a pagar los servicios de luz, de agua, de teléfono, de internet, a través de transferencias, a través del internet. Y eso ha ayudado mucho. Claro. ¿No? Que ha ayudado mucho incluso para que tú no salgas de la casa, para que tú te cuides, para que tú no vayas a hacer colas, no vayas a estar... Tú sabes que en todos estos servicios para ir a pagar toca hacer colas. Entonces ha ayudado y no veíamos con buenos ojos, honradamente te digo, el hecho de que se quiera aprovechar de estas circunstancias, sabiendo la situación sanitaria que estábamos, como que no era la más adecuada ni la más oportuna. Me quedo pensando en varios temas, en este asunto de que la mayoría de los estados en el mundo buscan ayudar a la población. En Ecuador se ha hecho lo contrario, más impuestos, y no se termina de entender que hay que darle posibilidades a la gente. Claro, dicen es que el gobierno no tiene dinero, no tiene ni para pagar a los médicos posgradistas. Sin embargo, entiendo que ayer ya llegaron a un acuerdo con los médicos posgradistas, es decir, que el gobierno sí les pagaría. Pero eso significa, por la pandemia, casi 3.500 médicos extras. Bueno, 2.700 extras, porque el gobierno dice que tenía alrededor de 800 médicos que eran los becarios, y que los nuevos que se incrementan son los no becarios, que tenían que autofinanciarse, pero que el gobierno ha tomado la decisión por esta pandemia de cancelarlos, es decir, de ponerles en nómina, lo que yo considero, por lo menos por esta pandemia, absolutamente justo. No sé cuál es tu criterio. Bueno, no entiendo bien el alcance de estos convenios, ¿no? Porque le estaba oyendo a este médico que ha sido el presidente de todos los médicos posgradistas, como que ellos cancelan a la universidad, y la universidad es la que tiene los convenios con el Ministerio de Salud o con las diferentes casas de salud. No entiendo cuál es el alcance de esto, pero sin embargo, como tú dices, yo también comparto, ¿no? Estos médicos a lo mejor son los que estuvieron dando la cara en la pandemia, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que ellos asuman toda la responsabilidad ante el paciente en determinados momentos, en determinados casos? ¿Cómo puede ser posible que ellos estén sujetos a un contagio y a una eventual o posible incluso muerte, ¿no? Dios no quiera, y que no se reconozca nada? Entonces, eso también como que toda esta pandemia, estas circunstancias que hemos vivido, ha llevado a que se aclaren estos temas. Sí, si bien es cierto que, acuérdate que anteriormente muchos de los posgradistas, muchos de estos médicos que buscaban una especialidad, iban a los hospitales y a las casas asistenciales, y eso servía para sacar su título de especialista. Pero ahora esta pandemia ha desnudado todos estos problemas y estas circunstancias, y ahí las que tendrían que también salir a claras, para mi criterio, son las universidades, porque son las universidades las que firman los convenios con el Ministerio de Salud Pública para que todos estos posgradistas, todos los estudiantes, incluso de medicina, salgan a hacer estas especialidades en los hospitales públicos. Aunque va a ser un gasto importante, una inversión importante, pero es necesario, ¿no? O sea, por lo menos en este caso sí. Y hay que decirlo, porque, mira, no entiendo bien el tema, pero de los médicos que van a graduarse, los de mejor calificación, supongo, consiguen las becas. Es decir, que el Estado les pague esta acción que están que realizan dentro de los hospitales. Los que no consiguen las becas son los autofinanciados, dice, es decir, se financian por ellos mismos. Pero bueno, en el momento del momento, en esta ocasión, bueno, pues los médicos estuvieron en primera línea y arriesgando inclusive su vida. Aquí no hablamos de una situación común y normal, sino estamos hablando de una situación gravísima en la que inclusive algunos habrán fallecido. Entonces, me parece que es lógico que por lo menos en esta ocasión se reconozca el trabajo de todos. Es que, Fernando, va a ser imposible que un médico que recién comienza, un médico que se está abriendo el camino profesional, pueda ir a trabajar sin un salario, ¿no? Sin una base al menos para que pueda cubrir sus gastos. Pues yo creo que ahí el Estado debería también, y las universidades, que son las que firman estos convenios, llegar a un acuerdo con el Estado, porque tú ir a hacer un trabajo
sabiendo que tienes que ir a poner mejor dinero, como que no es muy adecuado, ¿no? Y mucho más en en esta época de pandemia, donde que creo yo los médicos jóvenes son los que han estado dando la cara, los médicos nuevos, porque aparentemente eran los menos vulnerables, pues, ¿no? Aparentemente. Entonces, eso hay que revisarse. Esta pandemia ha desnudado estos problemas, de estas circunstancias que están viviendo los médicos posgradistas, y creo que habría que llegar a un feliz término. Sin embargo, es verdad lo que tú dices, ¿no? El Estado no tiene ahorita dinero, pero creo que habrá que ir puliendo y mejorando estos convenios a fin de que ningún sector sea desfavorecido, porque al fin y al cabo, si tú eres un médico posgradista, el rato que atiendes a un paciente, también tienes una responsabilidad, pues. Así es. Y en eso tenemos que insistirnos. Me quedan varios temas. La gente dice, y bueno, ¿qué pasa después de que ya terminó el caso Sobornos? ¿Y qué pasa con las otras acusaciones que hay que presentarle a Glass? Al propio Correa, los otros casos que han derivado. Lo de Glass es, pero ya terrible, pues ya 3 años, creo, detenido. Y no han empezado los otros juicios que inclusive el fiscal Carlos Vaca Manceno anunció. Asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, peculado, etcétera. No han empezado. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando que no empieza los juicios correspondientes a INA Corporation? Las empresas de las hijas del presidente de la República, que también está involucrado en todos estos temas. Me pregunto yo, ¿qué están esperando para empezar estos juicios por lavado de activos, por ejemplo, de Seguro Sucre? En Estados Unidos, en esta semana, Juan Rivas se declaró culpable de lavado de $2 millones. Eso se festinaron en la empresa del Estado para robar. La pregunta es, ¿cuándo la Fiscalía del Ecuador va a investigar a los corruptos, que incluyan a Diego Guzmán, por ejemplo, que es el gerente, quien además fue parte de la comisión del 30S que persiguió a inocentes? ¿Cuándo van a empezar? O sea, seguimos quedados en este tema. Lo del señor Mendoza, un caso clamoroso, sigue tranquilo, no pasa nada. Lo de las compras de kits con fideos sin gluten, que significaban un sobreprecio de $580,000. ¿Cuándo lo van a resolver? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, un escándalo tapa a otro, pero judicialmente no se mueve nada. Bueno, Fernando, no creo que sea tanto así. Sabemos que hay 20 denuncias, 20 investigaciones que se están haciendo en el caso de la administración anterior, ¿no? El caso del presidente Correa. Pero tú sabes que ha habido muchísimos casos que se están investigando y el caso Sobornos 2012-2016, que ventajosamente ya se resolvió, ya se terminó la última instancia, ya se resolvió el caso del recurso de casación, ya está confirmado, recontra confirmado, una vez que se negó a las partes la ampliación de la sentencia. Entonces, creo que hay que exigir, creo que la ciudadanía, la sociedad, estamos en la obligación de exigir que se termine con el resto de causas que se están investigando y ojalá se llegue ya a una sentencia. En el caso del gobierno actual, de INAPAPER, del caso de los fideos de gluten, en el caso de los hospitales, también tenemos que exigir como ciudadanos que se investigue y que se establezca, se procese y se establezca responsables y ojalá se llegue asimismo a una sentencia. Yo creo que hay que tener paciencia, pero hay que empujar. Hay demasiados casos, demasiados actos de corrupción que se han cometido en todo este tiempo y aspiraríamos que la justicia, una vez que ya tenemos una sentencia, una vez que se ha llegado ya a establecer que la corrupción en el gobierno anterior estuvo sembrada y gozaba de una impunidad absoluta, cuando no había poder independiente que pueda o tenga la capacidad para investigar. Yo creo que hay que exigir, tengamos fe. Yo creo que como ecuatorianos tenemos que llenarnos de optimismo, de esperanza que van a salir otras sentencias y ojalá todos estos ciudadanos que han estado comprometidos con estos actos de corrupción
que han producido grave perjuicio a la patria, grave perjuicio a los ciudadanos, que son los responsables en gran medida de lo que está pasando actualmente. El hecho de que el Estado no tenga recursos, el hecho de que las arcas fiscales no tengan dinero, el hecho de que los ecuatorianos ahora tengamos que sufrir tanto al no tener recursos el Estado. Entonces hay que buscar esos responsables. Pero además de establecer las responsabilidades, ojalá la Asamblea también pueda aprobar la ley de extinción de dominio para que se pueda recuperar lo robado, y ojalá las autoridades se muevan, ¿no? Ahí creo que tenemos algunas instituciones como la Procuraduría General del Estado, que también ha creado ya una unidad que se encarga exclusivamente para la recuperación de estos dineros sujetos a la corrupción. Incluso la Fiscalía también tiene que crear una unidad que se dedique a esos temas. O sea, ya a perseguir a todos los estaferos, a todos aquellos que han lavado dinero, a todos ellos que se han enriquecido de la corrupción, en perjuicio de la mayor parte de ecuatorianos, Fernando. Ahora, claro, pero a mí lo que me preocupa es que se crean unidades sobre unidades y sobre unidades. Para mí es más burocracia, porque sobre todo no veo recuperación de capitales. Hasta el momento no veo que se recupere nada. Y en el caso Glass, por ejemplo, ya debía haberse recuperado. Bueno, ahorita creo que lo que se ha recuperado es mínimo, ¿no? Ahí tienes mucha razón. Pero de todas maneras, creo que lo que hemos estado viviendo, lo que se ha vivido en estos tiempos, acuérdate que el Ecuador era de los países que no había procesado a un vicepresidente, ni por el caso de Odebrecht, pues. Acuérdate que quienes han sostenido el poder han sido los que han sido procesados recientemente. Yo, por eso te digo, estoy convencido que incluso a la actual administración tendrán que investigarse, tendrán que procesarse y establecerse responsabilidades. Todo en su momento, ¿no? Pero ¿en qué momento? Ese es el problema. ¿En qué momento? En el momento en que Lenin deje de ser presidente y ya no esté en el país, entonces le tendremos que seguir un juicio en ausencia. Fernando, hay muchísimos problemas en el país y los problemas de corrupción son galopantes. A veces quiero entenderle a la justicia, quiero entenderle a la fiscalía, quiero entender a los jueces, que ha sido momentos difíciles, ¿no? Acuérdate que el caso Sobornos mismo fue llevado como una novela, ¿no? Donde que los sujetos procesales, en este caso, quienes defendían al presidente, al vicepresidente, a los ministros, a las empresas privadas, han agotado todito las instancias, todito los recursos, hasta el último, hasta en el recurso de casación, pidieron una aclaración y una ampliación de la sentencia, imagínate. O sea, es brutal. Y ahora dicen que no están conformes y se van a organismos internacionales, entre ellos a la CID. Imagínate quién fustigaba a la CID, quién decía que la soberanía del país está sobre todas las cosas, ahora recurre a la CID. Bueno, de todas maneras, Fernando, como ecuatoriano te digo, tenemos que tener confianza que esto va a ir avanzando. Y tenemos que exigir, eso sí, que se establezcan responsables y que se recupere lo robado, porque caso contrario no va a haber, por más que se creen unidades especializadas, por más que se creen nuevas instituciones que vayan a recuperar dinero, si no se recupera no tiene sentido. Obviamente. Es una gran verdad. Vamos al tema político. Dice la gente que necesitamos un candidato lo suficientemente maduro como para que descarte la palabra gratis. La palabrita gratis, porque no existe nada gratis. Nada es gratis. Alguien lo paga. Y tiene que ser reemplazada esa palabrita, digo yo, por accesible. Necesitamos una salud y una educación que sean accesibles para todos. Alimentos que sean accesibles para todos. Quien usa la palabra gratis termina siendo un populista. No importa si es de izquierda o si es de derecha. No existe nada gratis. No hay nada gratis. Hay gente que dice, no, por ejemplo, leía un tuit de una becaria que dicen que es la cuarta beca que ha recibido, ahora está en Europa, antes estuvo en Estados Unidos, estuvo en Argentina, etcétera, y ella sigue diciendo, yo no voto por Lazo, por ejemplo, dice, porque quiero becas y no créditos, es decir, quiero regalos y no trabajar, quiero algo que no tenga que pagar, y uno termina diciendo, bueno, ¿hasta cuándo esta idea de gratis para unitos
porque no todos tienen la posibilidad de recibir una beca, aunque haya sido buen estudiante. El pobre no tiene las mismas posibilidades del otro, pues. Y entonces tenemos que desterrar para siempre esta palabra gratis, porque la gente tiene que entender que no hay nada gratis. La educación gratuita, alguien la paga. La salud gratuita la paga todo el pueblo ecuatoriano. O sea, nada es gratis en este mundo. Así es, yo creo que tenemos que estar conscientes, Fernando, que el Estado está en la obligación de velar por ciertos sectores. El Estado está en la obligación, a lo mejor, de dar educación, de dar salud, sobre todo a la gente pobre. El Estado está en la obligación de dar trabajo y eso deberíamos exigir todos. Que haya la posibilidad de desarrollarte profesionalmente, desarrollarte como persona. Yo creo que lo que hemos vivido estos 14 años, si bien hubo muchas cosas gratis, muchas fueron de mala calidad. Pero a través de eso, ¿quiénes se enriquecieron? Fueron ciertos sectores, ciertos grupos, ciertas familias, ciertos grupos políticos. Pero la mayor parte de ecuatorianos la mayoría de ecuatorianos, yo creo que en la actualidad estamos sufriendo algo producto de una mala administración, de una administración que nunca preveyó que también hay malos tiempos, que nunca entendió que es necesario guardar algo para las épocas de vacas flacas. Creo que como ecuatorianos nadie deberíamos estar esperanzados que nos den gratis. Sí hay sectores que el Estado tiene que priorizar. Hay sectores como los niños, hay sectores como las madres desamparadas a lo mejor, hay sectores como las personas de la tercera edad, hay personas como las que tienen enfermedades catastróficas que el Estado debería recurrir. Pero la gran mayoría de ecuatorianos lo que debemos exigir es trabajo. Debemos exigir es que haya posibilidades de prosperidad, de progreso. Eso debería. El rato que tú tienes un buen trabajo, el rato que tú tienes un trabajo con una remuneración media justa, media adecuada, te permite solventar a medida de las posibilidades todo. Si tenemos disciplina, si tenemos capacidad para administrar nuestros recursos, creo que de alguna manera se puede salir. Pero vivir de un Estado regalón, un Estado que quiera tenernos a todos esperando el regalo, esperando que nos den el bono, que nos den gratis la luz, nos den gratis todo, eso lo que nos tienen es esclavos nada más, porque no tenemos la posibilidad de desarrollarnos. Entonces, no tienes la posibilidad de pensar. Creo que eso como ecuatorianos no debemos desear. Ya hemos vivido 14 años en una izquierda populista, en una izquierda que nos ha mentido, en una izquierda que se han enriquecido unos pocos sapos, unos pocos pillos. Y el resto de ecuatorianos estamos aguantando ahora todo eso. Entonces, creo que es el momento adecuado para cambiar. No a una extrema derecha, porque eso tampoco creo que es bueno para el país. Simplemente buscar la posibilidad de que venga inversión extranjera, de que vengan otras fuentes de empleo, de que vengan. Ahorita el país requiere eso. No hay recursos, no hay dinero. Como dice el candidato de la izquierda, el señor Arauz, quitándoles a los ricos para darles a los pobres, lo que vamos a hacer es pobres a todos. Creo que ese no es el camino. Ese no es. Ya hemos visto lo que ha pasado estos 14 años. Entonces, creo que es necesario cambiar el modelo de gobierno, cambiar el modelo económico, sin irnos a los extremos, porque eso es malo en todo lado, en todos los aspectos de la vida los extremos son malos. Entonces el país sí requiere no olvidarse de los sectores más pobres, de los niños. A ellos hay que garantizarles la educación hasta cierto nivel. A los ancianos, a los que tienen enfermedades catastróficas, a ellos el Estado sí tiene que recurrir. Entonces, vamos pensando en la posibilidad de que vengan también recursos de afuera. Eso es fundamental. Caso contrario, seguiremos de fracaso en fracaso. Son algunos de estos temas en los que hay mucho por decir, en los que tenemos que empujar mucho más. Me quedo pensando en el tema político. En esta semana, obviamente, el tema político ha dado mucho que hablar. Por ejemplo, el binomio correísta solo terminó inscribiendo a la marioneta, nada más. No se inscribió el candidato a la vicepresidencia. Ahora dicen que ya van a completar, que van a poner a Rabascal para que reemplace a Correa. ¿A cuál Correa? Si Correa no se inscribió. O sea, ¿cómo puede reemplazarse a alguien que no se inscribió?
Cuando inscribes un binomio, tienen que escribir los dos y los dos tienen que aceptar. Si solo inscribes a uno, pues simplemente no se ha cumplido con la ley y la ley dice que el binomio presidencial es indivisible. Entonces, en este instante lo que cabe, pese a lo que muchos dicen, a ellos hay que ganarles en las urnas, dicen. Bueno, sí, pero ¿es culpa acaso del pueblo que ellos por necedad no se hayan inscrito? O sea, ¿habrá que violar la ley para permitirles participar? Yo creo que no. En el caso Bucarán, recordarás años la gente decía, bueno, pues si Bucarán es así, ¿qué se va a hacer? ¿Qué culpa tiene la rana? Más bien, ¿qué culpa tiene el palo si viene la rana y se ensarta? Esto es lo mismo ahora. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que ellos no cumplan con las normas por ellos mismos inventadas, por ellos mismos hechas? O sea, ahora hay que disculpar aquello que no han querido inscribirse, que se pusieron de necios, que tenían que poner a Correa a como dé lugar, sabiendo que Correa no iba a venir nunca de forma expresa, personalísima e indelegable, a aceptar su candidatura. Eso lo sabían ellos desde el principio. Pretendieron burlarse trayendo a Correa en una tablet. Eso no es personalísima, pues. Personalísima se entiende que es de cuerpo presente allí, en ese instante. Entonces, ¿el tema está dado en ese caso o no? Porque han mostrado ya una papeleta en redes sociales en la que están inscritos legalmente, supuestamente, una papeleta del Consejo Electoral, Arauz y el señor Rabascal. O sea, ¿eso no puede ser verdadero o sí? No creo, yo creo que aquí debemos todos confiar en que las normas estaban establecidas. Hay varias causales para inhabilitar a ciertos candidatos. Vamos recién a entrar al proceso de inscripción. Después habrá el proceso de impugnación. Puede el mismo Consejo Nacional Electoral habilitar o se puede impugnar ciertos candidatos, ciertos partidos políticos, ciertos ciudadanos. Eso ya dependerá. Lo que tú dices es una gran verdad. Ellos no entendieron que todo se hace como ellos quieren, ¿no? Hay que cumplir la ley. Todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley. Y para inscribir un candidato dice clarito, ¿no? Que tiene que ser presencial, tiene que ser directo. O sea, el candidato no puede decir que, no dice en ninguna parte de la ley que lo hará virtualmente, no lo dice. En el caso, sobre todo, de candidatos a la presidencia y en el caso de candidatos a asambleístas nacionales. Pero aquí los partidos de estos del correísmo quieren imponer a la fuerza y ahora se están victimizando, ¿no? Que no les quieren dejar participar y otros vueltas dicen que ya están inscritos. No, estamos en ese proceso. La ley es clarita y yo creo que ellos han violentado la norma, ellos no han cumplido con lo que establece el reglamento y en su momento, ya sea el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral tendrán que resolver aquello. En el caso del caso de Correa, ¿no? En el caso Bueno, el Consejo Nacional Electoral en el caso de Correa ya ha ratificado que Correa no se inscribió, por eso, que no aceptó la candidatura, está dicho. Entonces, si no aceptó la candidatura y no se inscribió, ¿cómo pretenden reemplazarlo? O sea, ya eso sería palabra mayor, ya sería imposible. Tú sabes que ellos han manejado esto a su manera, a su estilo, como lo han venido haciendo durante estos 14 años. Ellos quieren imponer las cosas, las condiciones. Todos estamos conscientes del caso de él, que él no se inscribió y no tiene. Pues ¿a quién va a reemplazar si no inscribió a su candidato a la vicepresidencia? Absurdo, pues no. O sea, por obvias razones ha incumplido la ley y en ese caso, en lo personal, creo que se quedaron sin candidato. Eso ya tendrá que resolverlo, como te digo, bien sea el Consejo Nacional Electoral o sea el Tribunal Contencioso Electoral. O, a su vez, en caso de darse, tendrán que impugnarse los partidos políticos o los ciudadanos, ¿no? Los interesados en este caso. En el caso de Yacu Pérez es diferente porque él se inscribió, pues, ¿no? Sí, pero ilegalmente también. Pero también, de acuerdo a la reglamentación, si tiene la posibilidad de que hay algunas causales por las cuales pueda fallar uno de ellos, pues, ¿no? Puede ser que se murió de pronto. Claro. Puede ser que se enfermó. Entonces, sí da... Pero ninguna de las dos cosas pasó. Ni se enfermó, ni se murió. Ni hay un caso de fuerza mayor.
O sea, el tema es simple. Además, se sabía días antes, unos 3 días antes, y Pérez debió haber recurrido al Consejo Nacional Electoral para hacer unas nuevas primarias. Lo que hizo fue saltarse la ley. O sea, mira, tú tienes un documento que te deje el Consejo Nacional Electoral, un acta, en la que dice que se desarrolló el acta en tal día, en tal fecha, con la asistencia de tantas personas de forma virtual, etcétera, etcétera. Que desarrollado el acto, X persona propuso a los candidatos, que luego de una votación se llegó a ratificar los nombres, que después de ratificados los nombres fueron proclamados y ellos aceptaron participar. Con ese documento, con los nombres de los candidatos, se inscribe el señor Pérez. Pero ahí decía claro, Yacu Pérez, que debería decir Carlos Arnulfo, porque ese es el nombre de él, y Larisa Marangoni. Pero el momento de inscribirse, él no inscribe a Larisa Marangoni. Dice o decía Rafael Ollarte antier, en una entrevista con Carlos Vera, decía con todas las letras, que él conoce que a Larisa Marangoni la sacaron por un tuit que al final dijeron que les iba a generar problemas, así que le obligaron a renunciar. O sea, aquí no hay una razón de fuerza mayor. Aquí no hay razón de fuerza mayor. Y no podían cambiarla ellos porque yo quiero, pues. O sea, a mí me parece que ya no me conviene, entonces le cambio por otro, me regreso a Tinder a buscar pareja. No es así. No es así. O sea, él tenía que haber informado inmediatamente al Consejo Nacional Electoral para que el Consejo Nacional Electoral inmediatamente envíe un delegado y se vuelva a hacer primarias para elegir a vicepresidente. Porque esa es la norma. Con el nuevo documento, con la nueva acta podía inscribirse, pero él se inscribe con un acta en la que no consta su candidata Virna Cedeño, sino Larisa Marangoni. O sea, faltó a la verdad. Esto también es un tema con el que se puede destituir a un candidato, ¿o no? Por supuesto, yo como te digo, ahorita estamos en la fase de aceptación, de inscripción ya. Entonces ya veremos qué sucede. Las reglas de juego, lo que establece el Código de la Democracia, están establecidas. He de reiterar, el caso de Correa, creo que ese caso está dado. No inscribió vicepresidente y eso puede acarrear la nulidad de su inscripción, pues obvio. En el caso de Yacu Pérez hubo el cambio de la vicepresidenta, habrá que establecer lo que establece el reglamento, pues. Entonces, ahí también habrá que... Una pregunta ahí. Si yo inscribo a alguien, por ejemplo, a la presidencia o a la vicepresidencia, a alguien que no fue elegido en primarias, ¿rompí el orden o no? Cuando decimos que el binomio es indivisible, es decir, que Pérez y Marangoni no podían dividirse, pues, o sea, no podía dejar de estar el binomio que consta en el acta. Y al inscribir o al mal inscribir a uno de ellos, al no ponerlo a uno de ellos, ya violé la norma, pues. O sea, y en este instante no es tiempo para que le digan cambie. El Consejo Nacional Electoral dice cambie porque luego de inscrito se determina que el candidato tiene inhabilidades. En este caso la señora Cedeño tiene inhabilidades, que yo sepa no. Y entonces, ¿por qué van a disponer el Consejo Nacional Electoral que la cambie? Yo considero, Fernando, que hay que tener un poco de paciencia. A simple vista nosotros podríamos establecer que realmente no se justifica el cambio de vicepresidente y que se está violentando la ley o la norma o el reglamento en este caso. Creo que hay que esperar. Estamos recién en la etapa de inscripciones, vamos a la etapa, después a la etapa de impugnaciones y ahí veremos. A simple vista nosotros podríamos decir que no hay justificativo, ¿no? Sin embargo, hay algunas causales a través de los cuales sí podrían convalidar la inscripción de la vicepresidencia. Veamos si en este caso de Pérez se ajusta. En el caso del correísmo creo que no. Creo que no, porque ellos no escribieron vicepresidente. ¿A quién van a...? Entonces, clarito dice que tendría que irse a inscribir presencialmente. Entonces, ellos llevaron la computadora y dijo, ahí está. No, pero si nosotros dejamos y ponemos atención a todo lo que ellos dicen, porque según date cuenta, hay gente muy ilustrada, muy capaz, periodistas buenos, dicen que
Arauz y Rabascal ya ganan las elecciones, imagínate. No se han dado ni las elecciones y ya ganan ellos. No, Entonces, ese es es una un... locura, no es una manera de presionar a las autoridades, es una manera de presionar al Consejo Nacional Electoral. Mira, Que tenemos... son payasadas. Escucharle, por ejemplo, al títere de Mameluco decir que Correa será uno de sus principales asesores. Bueno, pero ¿cuál? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser uno de los principales asesores? Tendrá que ir a la cárcel para que le asesore, porque Correa tiene que estar en la cárcel. Hay una sentencia. Y tampoco puede recibir un sueldo del Estado un convicto, pues. ¿O sí? Por supuesto, pues Fernando, ellos hablan cualquier barbaridad, ellos hablan cualquier cosa con tal de atraer y tenerlos ocupados. Internamente cómo se reirán porque nos tienen como bobos a veces, ¿no? Pero aquí las cosas están claritas. Yo creo que la mayor parte de ciudadanos tenemos que estar conscientes y esa es nuestra obligación, educar a la gente, darle herramientas necesarias para que pueda al menos pensar y decir, no, pues no puede ser así. Imagínate, te digo, si hay gente preparada, gente que hace periodismo, que dice que ellos están en las encuestas primeritos. No, O sea, me parece, no es preparado, pues, o sea, no es que sean gente preparada, es que están preparando el camino para el regreso del correísmo y por eso les pagan. Eso no es gratis. Hacer periodismo como lo hizo Rabascal, como lo ha hecho Ochoa, como lo hace Marcela Holguín, como lo han hecho Rolando Panchana, el propio Carlos Luis Morales, etcétera, etcétera. Eso no es periodismo, eso es entreguismo. Esa es la diferencia. Es decir, vendieron su alma al diablo. Prefirieron los billetes a informarle la verdad a la colectividad. Lo pasó en el telégrafo, pasó en la televisión pública durante el tiempo del correísmo, en que se insultaba a los medios por decir la verdad. O sea, y claro, reitero, pocos medios decían la verdad, la mayoría de los medios cobraban a través de la supuesta publicidad para quedarse callados. Esa es la diferencia. Y ese es uno de estos temas. O sea, no es que es un periodismo, no, ni que son periodistas profesionales tampoco. Son gente que están interesados en el tema. Y hay algunos que sí están equivocados. Uno que otro que está equivocado que dice que el correísmo hay que enterrarlo en las urnas. Yo estoy de acuerdo, pero tenía que inscribirse al correísmo, si no, ¿cómo pues? pero tiene que cumplir con las normas legales, con la ley, con lo que todos tenemos que hacerlo, ¿no te parece? Obvio. Mira, me quedo pensando en el caso de Libertades Pueblo, las listas 9, el partido de Gary Moreno. El día miércoles aparece el hermano del presidente para decir que les han engañado, que han puesto a un correísta infiltrado como candidato a la presidencia de la República y que sacaban y le quitaban en ese rato su respaldo a Esteban Quiroga, Esteban Quirola o Quiroga. Quirola, ¿no? Quirola creo que es. Sí, bueno, le quitaron el respaldo, entre comillas. Y ayer supuestamente me decía Ramón que ya apareció una papeleta en que ya han cambiado, en que el señor que estaba en segundo lugar, si no me equivoco, era Gangotena, si no me equivoco. Lo han puesto ya de candidato a la presidencia y han variado ellos y que ya lo han inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Esto no es un juego, no es cuestión de que me acabo de dar cuenta que me engañaron, entonces ya lo cambio inmediatamente, pongo a otro. Esto no es un juego. Aquí no se puede hacer eso. O sea, mira, es el mismo caso de Yacu Pérez. Solo que en el caso de Yacu Pérez no hubo aceptación. En este sí, fueron y aceptaron todos, festejaron la inscripción, aplaudieron, se filmaron, subieron videos, etcétera, etcétera. Pero se acaban de dar cuenta de que era un correísta infiltrado, entonces hay que quitarle el respaldo. Eso lo pueden hacer. Para que el señor no participe, lo pueden hacer. Pero no pueden cambiar, pues, de binomio porque ellos quieren, o sí. No, pues estar igual, Fernando. Creo que uno de los mayores problemas que tenemos como ecuatorianos es la falta de cultura en cumplimiento con la ley, con la norma. Todos los ecuatorianos, todos tenemos esa. Cuando nosotros hemos tenido un presidente que hacía tabla rasa de la ley, donde que él decía que alguien, a un funcionario público le paguen coimas
era un contrato entre privados. O sea, Acuerdo entre privados, para ser precisos. han saqueado al país, han hecho lo que han querido. Acuérdate que le quitaron a la Contraloría la potestad de poder revisar los contratos antes de que se firmen. O sea, todas esas cosas cambiaron la Constitución, cambiaron las leyes. Ahora se protege al delincuente antes que al inocente, antes que al que ha sido ofendido. Pues es una locura todo lo que ha pasado. Nosotros estamos en la obligación de educar y decirle la verdad a la gente. Todas estas personas que decían que odiaban a los ricos, que odiaban que coman caca a los ricos, ahora ellos son ricos. Ellos no trabajan. Este señor Abascal, que también ahora va a ser vicepresidente o va a ser candidato aparentemente, pero tiene que cumplir con la ley y con la norma, pues. Muchas barbaridades escuchamos, muchas cosas dice. Todos ellos estuvieron involucrados en negocios con el mismo Estado, como tú dices, eran funcionarios del Estado, hacían contratos con el Estado, negociaban por debajo. O sea, es una locura todo lo que ha pasado. Pero para eso estamos nosotros los medios, para educar a la gente, para tratar de que la gente vaya entendiendo estas cosas, ¿no? Hay que dejar a la En el tema de libertad es pueblo, mucha gente me dice, pero bueno, es que no es culpa de ellos y se han dado cuenta, mejor que se dieron cuenta a tiempo. A ver, momentito. Esto no es un juego. Ni siquiera en las elecciones de la universidad o del barrio a último momento puedes cambiar de candidato. Inscrito el candidato, inscrito está. O sea, lo máximo que puedes hacer es decir, señores, me equivoqué y no vamos a participar. Ruego que se elimine mi lista, no vamos a participar. ¿Por qué te equivocaste, pues? Pero aquí vienen y dicen, no, pero es que no se han dado cuenta, no es culpa de ellos. A ver, antes de inscribir un candidato, tienen que chequearlo por todos los lados. Tienen que asegurarse de qué es lo que están haciendo. Están candidatizando a una persona a la presidencia de la República, no es un juego. No puede ser que a la semana de que lo acaban de inscribir, de que están elaborando ya los póster, de que ya le hicieron los jingles, de que aplaudieron, de que se fotografiaron, digan, ha sido correísta. Y como dice Gary Moreno, que participe un correísta infiltrado sobre mi cadáver. Oiga, pero eso debió haberlo antes, pues. No a esta altura. Aquí no podemos jugar, entonces, bueno, pues como ha sido correísta infiltrado, ya lo cambio. ¿De qué hablamos? ¿Qué es un partido de fútbol, un partido de vóley, en el que yo puedo cambiar cuando me da la gana? No, señor. Este es el destino del Ecuador. Si usted inscribió mal un candidato, asuma la responsabilidad. Ya no puede participar, pues no puede venir a esta altura y decir, bueno, ya lo voy a cambiar. Dejemos de ser deportivos en temas que son importantes. O sea, de ser tan informales. Tomémonos en serio a la patria. Cumplamos las leyes, cumplamos las normas, tratemos de ser buenos ciudadanos. Bueno, este problema ya tendrá que resolverle igual el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral. Ya se entrará la etapa de impugnaciones y ahí habrá que... Paulo, ¿por qué siempre terminamos con esto? Cuando no no tendríamos que terminar con esto, ni tiene que resolverlo el Tribunal de Contencioso Electoral ni nadie. Hay ley. La ley es clara. ¿En la ley te permite el reemplazo de los candidatos? La respuesta es sí, en casos de fuerza mayor. ¿Hay un caso de fuerza mayor en este tema? La respuesta es no. No. ¿Hay un caso de fuerza mayor en el caso de la candidata de Pérez? La respuesta es no. Hay simplemente la viveza criolla que me da la gana y quiero cambiarlo ahorita. O sea, veo que no voy a tener votos porque no tiene simpatía, entonces me busco otro candidato. ¿Puede ser? Pero, Fernando, para eso necesitaríamos, primero, que nuestra clase política tenga decencia. Pero tú sabes que no vamos a encontrar eso. Porque ellos mismos deberían decir, hemos incumplido con el reglamento de elecciones, hemos cumplido con el código de la democracia. Quedamos fuera. Si fueron engañados es problema de ellos. Se entiende que en los partidos hay ciertos dueños, y en el caso de Libertades Pueblo, como sea, el señor Moreno es el dueño, pues no creo que sea un bobo, no creo que sea un niño que le haya engañado tan simplemente, ¿no es cierto? De todas maneras, tú sabes que después de eso hay las instancias legales y como todos los ciudadanos tenemos derecho al debido proceso, habrá que establecerse
ya el contencioso en último de las instancias tendrá que establecer si es legal o no es legal el que se suplante el candidato a la presidencia. Es lo que te puedo decir. Si fuéramos cumplidores de la ley, ellos mismos decir, no, hemos incumplido la ley, quedamos fuera, ellos mismos. Pero eso no vamos a aceptar. Tú ves que tenemos 16 candidatos a la presidencia, unos que no llegarán a nada. Bueno, ya no 16, Paulo, ya no 16, porque ya supuestamente se eliminó a 4 partidos, incluido el en donde era candidato Fabricio Correa. Este mismo partido, Libertades Pueblo, también está desaparecido. No recuerdo cuál es el otro partido, aparte de las listas 5 del correísmo. Entonces, bueno, uno termina diciendo, bueno, y no sé qué problema pueda tener Centro Democrático, porque Centro Democrático, entre comillas, no puede prestar el nombre, pues. No puede prestar el nombre. Entonces, Centro Democrático llega a una alianza con las listas 5, que eran las que estaban cobijando al correísmo, a raíz de que perdieron a las 35. Ahora, el rato que desaparece las listas 5, ya no puede haber alianza, pues. ¿O no? ¿O sí? Ahí ya nos pones en otro problema legal, ¿no? Sí. Igual tendría que resolverse en su momento, pero finalmente te digo, Centro Democrático de Jair Ara, ¿es un partido correísta o no es un partido correísta? Bueno. Creo que ellos han ido preveyendo todo lo que pasa, Fernando. Pero ¿y los candidatos? O sea, ellos llegan como una alianza a los candidatos. O sea, Centro Democrático solo les presta el nombre. Y sí, el Centro Democrático en determinado instante podía dar apoyo a independientes, a personas que no tengan un partido político, pero ellos llegaron con un partido político. Y ya la presencia legal de ese partido político, la vida legal de ese partido político, ha sido borrado por el Consejo Nacional Electoral. Y entonces, ¿cómo hacen una alianza? O sea, ahí viene otro tema que merece un análisis que probablemente tiene que ser profundo. Pero seguimos pensando que lo tiene que resolver todo el Consejo Electoral, cuando sabemos que el Consejo Electoral lo único que va a resolver es un probable fraude, en un contencioso electoral que nadie conoce y en el que nadie confía. Y entonces, el país otra vez a la deriva. O sea, visto desde esa óptica, a lo mejor sí, no, pero como te digo y te reitero, creo que tenemos que tener fe. En todo lado hay buenos y malos. El proceso electoral está dado, la clase política no es buena en una gran mayoría. No puedo decir que todos son malos porque caeríamos en lo mismo, ¿no? Creo que hay que confiar que las cosas se van a ajustar a derecho, se van a ajustar a las normas establecidas, Fernando. Tener esperanza de que saldrán los candidatos adecuados, ¿no? Al menos los que están ahorita, porque nunca vamos a encontrar un candidato al gusto de uno como uno quisiera, ¿no? Tenemos que escoger de lo que hay. Y en ese lo que hay me vuelvo a preguntar, ¿será justo que no le hayan permitido participar a Alvarito? Con más del 30% del apoyo popular como nunca. ¿Será normal que no participe Sonnenholzner, habiendo renunciado a la vicepresidencia para ser candidato a la presidencia? ¿Será lógico que haya dejado de participar el candidato que mayor aceptación tenía antes de las elecciones y que había la certeza de que iba a estar en segunda vuelta? Me refiero a Jaime Nebot. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que estos 3 candidatos de derecha de pronto se esfumaron. O sea, muchos dicen todo se alinea para que Lasso sea el próximo inquilino de Carondelet. ¿Pero es correcto de esta forma? O sea, si le ponen al pueblo a pensar entre Nebot, entre Sonnenholzner, entre Álvaro Noboa y Lasso, creo que Lasso es la última opción. Bueno, no hay duda, Fernando, que Alvarito está fuera de juego. Uh-huh. Volvemos a lo anterior. ¿Cómo le reconocemos al partido de Alvarito? ¿Cómo le dan legalidad? Si en las últimas elecciones no sacó mínimo. Volvemos a lo... Pero vamos al tema. ¿Cómo es que el Consejo Nacional Electoral, 3 meses antes, legaliza al partido y le da vida?
Porque no es que Alvarito simplemente dijo, bueno, si se olvidaron, no se dieron cuenta, entonces sigamos nomás. Presentaron documentos, papeles y ellos reconocieron al partido de Álvaro Noboa. Una semana antes o menos se les ocurre que está fuera el partido de Noboa. Recuerda que Noboa estaba, entre comillas, no Noboa, porque nunca Noboa estuvo en las negociaciones, pero los señores Sánchez, a nombre de él, le hicieron fieros a la lista 19, al propio Partido Social Cristiano, y tuvieron la oportunidad de conversar, entiendo que con el señor Montúfar, y al propio Lucio Gutiérrez le dijeron no. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente tenían la posibilidad de inscribirse directamente con el partido de Álvaro Noboa. El momento del momento, de pronto, les desaparecen, faltando una semana para las inscripciones. Entonces, cuéntenos por qué primero, hace 3 meses, dicen que puede participar Álvaro Noboa, y eso lo pueden revisar en redes sociales, pueden revisar en los archivos de los periódicos. ¿Y cómo es que de la noche a la mañana de pronto lo desaparecen? Recuerda que en la sesión que desaparecen al partido de Noboa, el señor Pita habla a favor del partido de Noboa, dice que eso no es lógico, que no corresponde y que no debía pasar, que además era extemporáneo. Pero el momento de votar el señor vota en blanco. Entonces uno termina diciendo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que lo desaparecieron? Y en esto yo creo que hay que ser justos. Hay que ser justos. Esto no, la política no tiene que ser un juego. Mira, se reconoce al partido político donde estaba Fabricio Correa, a los 2 partidos del hermano del presidente. Se les dice que pueden participar, inscriben candidatos y ahora dicen que acaban de ser desconocidos por decisión del Consejo Nacional Electoral que acata la recomendación de Contraloría. Si Contraloría venía pidiendo esto hace más de un año, en una investigación que se inició hace por lo menos 2 años. ¿Por qué esperan hasta el último momento, 2 días antes de que empiece la inscripción legal de los candidatos? Recién ahora se acaban de dar cuenta. ¿Puede ser posible? Bueno, realmente daría la impresión que el Consejo Nacional Electoral juega al interés político del momento, ¿no? Pero no te olvides que también ha habido presión, ¿no? En el caso de los 4 partidos hay las recomendaciones de la Contraloría. En el caso de Álvaro Noboa, decir que había incumplido, no había tenido representantes en los últimos años, no había sacado. De todas maneras, Fernando, creo que tenemos que jugar sobre lo que está. Nebot no quiso, no aceptó, al último se desinfló, ya no es culpa. Otto Sommerhauser es joven, él sabía que viene de un gobierno que no creo que no llega al 7% de la aceptación. No tenía posibilidades. ¿Estás seguro de Sonnenholzner? Mira que el asesor del presidente Bukele que estuvo aquí dice que Sonnenholzner tenía 16% de aceptación. Y Omar Maluk Salem también dice lo mismo. Y 16% para arrancar, sin empezar una campaña, es muchísimo, pues. Muchísimo. Más que el señor Lasso, que ha estado en varias campañas. Entonces, que se retire huele a raro. Que Nebot, sabiendo que era la última oportunidad y sabiendo que ahora tenía toda la posibilidad de ganar, deje de participar, algo pasa. ¿Qué fuerza tan poderosa hay tras todo esto? ¿Quién es el que al final ordena y maneja al Ecuador como que fuera con marionetas? Bueno, ahí hay muchas conjeturas, ¿no? Hay intereses creados en los partidos políticos y en ciertos personajes, también es verdad, pues, ¿no? El CNE está aparentemente representado por los partidos políticos y que adentro se manejan intereses, también es verdad. Sería tonto decir no. Pero te digo, Fernando, en el caso de Nebot, yo no creo que haya un poder oscuro, ¿no? Si tú sabes que él ha sido una de las personas influyentes en la vida política del país durante más de 30 años. Él estuvo 2 o 3 veces que perdió, pues no debe ser duro. También crees que a lo mejor esta vez también pierda, ¿no? Es que no hay posibilidad. En el ocaso de su carrera política. No había pierde. Para Nebot no había forma de que pierda. ¿Quién le podía ganar? ¿Quién le podía ganar? O sea, inclusive hasta los que no quieren a Nebot decían que Nebot está en segunda vuelta con el correísmo, ¿o no? Por supuesto, yo
Yo te he dicho a Entonces, ti, y hemos sido conscientes de aquello, y hemos dicho que Nebot era una alternativa importante que tenía el país. después de lo hecho en Guayaquil, el país esperaba que Nebot haga lo mismo por el Ecuador, o por lo Pero menos te, arranque con esto. pero te digo, Fernando, seamos claros, seamos directos, ya no están en la competición, por más que queramos, por más que hayan sido las mejores, ya no están en la competición. Pero esa es la Aquí nos va a pregunta, o tocar, sea, la pregunta de fondo es, ¿quién tiene suficiente poder? ¿Serán las FARC? ¿Serán las FARC? Recuerda que las FARC ya nos puso un presidente y se dice que está financiando en este instante al candidato indígena, ah, que no es indígena, es, por cierto, porque está gastando ya cualquier cantidad de dinero. Me decían el sábado pasado que estuvo en Ambato, en Tungurahua, dice, hubieras visto la parafernalia y todo el manejo. Y poca gente, eso sí, pero el manejo, la forma, uno termina diciendo, bueno, algo está pasando. ¿Cómo? Y lo principal que tenemos que evitar es que las FARC nos vuelvan a poner presidente de la República como ya pasó. aquí, Fernando, nos va a quedar dos opciones. Seguir con el correísmo, con sus derivados del correísmo, con la gente aliada al correísmo, o con un candidato de derecha. Queremos lo mismo, queremos un continuismo de lo que hemos tenido estos últimos 14 años. A ver, pero la pregunta es, ¿y el candidato de derecha no es continuismo? No ha estado votando con Moreno en asamblea. No es Moreno correísmo. Entonces, ¿qué mismo pasa? Ese es el problema, Fernando, porque nos están poniendo en el mismo camino, en el mismo sendero. Fernando, alguien tenemos que escoger. O sea, a mí no me parece también, ya están fuera algunos candidatos que pudieron haber sido una buena opción. Ya no hay tal, o sea, aquí los ciudadanos tendrán que escoger, es decir, yo me voy X, Y o con Z. Pérez, que posiblemente sea una opción que se va a quedar Pérez, Para mí o, Pérez es una opción de las FARC. o se van con Lazo, que es la otra opción, ¿no? Eso, El mal ya menor. los ciudadanos tenemos que escoger entre las dos opciones que a mi criterio posiblemente sean las finalistas. Entre el El infierno, correísmo, entre el infierno o el infierno, ¿no? O sea, por lo menos eso yo lo veo así. Espero que Gutiérrez ajuste su candidatura, espero que Montúfar mejore, porque creo que son mucho mejores. Creo que son mucho mejores. En este yo, instante todavía que no ha arrancado la campaña, no hay una posibilidad muy fuerte sobre ellos, es verdad. Pero no hay que creerle a las encuestas. Recuerda que el voto es nuestro, que terminamos eligiendo nosotros, no los encuestadores. yo comparto lo que tú dices. Yo considero que Montúfar es una buena opción, pero lamentablemente no tiene la fuerza. Gutiérrez, te he dicho, Gutiérrez tuvo ya la opción y tuvo los mismos o peores problemas. Pero acuérdate que Gutiérrez ganó unas elecciones de forma imposible, cuando no era conocido. Ahora tiene mucho para mostrar. O sea, yo no lo doy por muerto todavía. O sea, que es cuesta arriba, pero claro. Pero por muerto no. Si ya antes nos demostró que pudo ganar, siendo un desconocido prácticamente. Yo recuerdo que a alguien le preguntaba en una entrevista hace muchos años, antes de que Lucio sea presidente, le decía, ¿grabaste? ¿Para qué? Dice, si el señor no tiene posibilidades. Compañero, imagínate. Al final después me decía, cuando ya llegó, oye, ¿tienes todavía las entrevistas? Sí, claro. ¿Puedes compartirlas? Bueno, pero uno tiene que entender estos temas, porque gente de periodismo me decía, ¿para qué? Si no tiene ninguna posibilidad. Y terminó ganando. O sea, no hay que dar por muerto todavía a todos, y tampoco hay que dar como ganadores a dos tendencias que son complejas y complicadas y que las hemos entendido. Reitero, el señor Pérez, para mí es el candidato de las FARC, el candidato de la izquierda, del socialismo siglo XXI. Él no habla del socialismo siglo XXI, habla del comunitarismo, que es lo mismo que el comunismo. Yo no sé quién va a votar por esas tendencias retrógradas. Es complicado. Y el señor Lazo, reitero, nos sigue quedando a deber. Hay mucha gente que me ha dicho, yo por Lazo no voto, porque ya voté por él y no supo defender mi voto, y más bien, en vez de impugnar al que está sentado en la presidencia de la República, que ya se supo por un asesor de él,
que no ganó ni en la primera ni en la segunda vuelta, más bien lo ha aupado y lo ha apoyado. ¿Para qué voy a votar por él? ¿Para que vuelva a pasar lo mismo? Pero es que aquí, Fernando, va a haber dos opciones claritas. A mi criterio, Arauz va a quedarse fuera. Y el correísmo sabe eso, porque ha incumplido legalmente. La otra opción, ¿cuál es? Pérez. Los otros candidatos, por más que... Pérez sería el candidato del correísmo también, pues eso es lógico. Por más que yo tenga aprecio por Montúfar, que considero que es una persona sensata, correcta, que ha hecho bastante bien algunas cosas, pero no tiene la fuerza política para avanzar. Y nos quedamos con la opción de la derecha, que puede ser buena, puede ser mala, no te puedo decir, pero va a haber clarito esas dos opciones. O escogemos de lo mismo radical, o escogemos de lo mismo que a lo mejor, como tú dices, tiene cierta... ¿Qué te parece Gutiérrez? ¿Qué te parece Gutiérrez si la próxima semana aparece junto a Álvaro Noboa? ¿Qué crees que puede pasar? Si Álvaro Noboa dice, coronel, yo voy con usted, y Gutiérrez dice, señores, en mi gobierno Álvaro Noboa va a manejar toda la economía. Bueno, tenemos que esperar, Fernando. O sea, que todavía... te digo, son golpes de efecto. A propósito del tema, Nelson Valencia nos pregunta a través de internet, dice una pregunta, ¿el señor Álvaro Noboa todavía puede participar en otro partido o movimiento político? Porque en redes sociales afirman que sí puede participar. Por favor, si nos ayudan con esta inquietud. Solo podría participar si alguno de los candidatos que ya esté inscrito, pues simplemente deja o sea, lo sacan. El propio Consejo Nacional Electoral dice, cambia este candidato. No sé si asambleísta, no creo que a la vicepresidencia, no creo. Solo en ese caso extremo, entonces podría participar como independiente apoyado por un partido político para alguno de los puestos menores sería. O sea, realmente de forma directa ya no, ya estaría fuera. Estamos extemporáneos, no podría inscribirse. La única forma de que alguien se inscriba en este instante es que el Consejo Nacional Electoral diga, este candidato tiene que ser reemplazado. Y ahí ya, sin primarias y sin nada. Pero podría darse lo que usted acaba de decir. Por fuerza mayor, como decía Por ejemplo, Pablo. que Lucio Gutiérrez converse con Álvaro Noboa y le digan, como usted siempre dice que usted haciendo dinero nadie le gana, le digo que patrióticamente acepte, si gano yo la presidencia de la República, como ministro de Economía. Bueno, ministro puede serlo. O sea, ya depende de quién... o sea, es lo que decía hace un instante. Lo que pasa es que normalmente los candidatos nunca anuncian quiénes van a ser su gabinete, sus ministros. Sí. Simplemente dicen, yo soy candidato a la presidencia, este es mi candidato a la vicepresidencia, pero nunca dicen quiénes están atrás, cuál es el equipo que los acompañará. Eso es lo que decía hace un instante. Si aparece Lucio la próxima semana y dice, Álvaro Noboa manejará todo el tema económico en mi gobierno, ese rato los votos de Álvaro Noboa se van a mover hacia allá. Alguien me decía, pero no, Alvarito es más cercano al señor Lasso. Recuerden que Álvaro Noboa culpa a Lasso de haberlo sacado de la participación porque su delegado, el señor Enrique Pita, votó en blanco o votó nulo cuando Noboa lo estaba necesitando. Pese a que habló a favor del partido de Noboa, votó de una forma diferente. Y entonces esos son algunos temas que hay que analizarlos. Tú decías, Paulo, solo en caso de fuerza mayor. No creo que se den casos de fuerza mayor en este momento. Es imposible ya. Claro, es que estaríamos obligando a violentar las normas, algo que nosotros estamos criticando, Fernando. Exactamente. En política puede pasar muchas cosas, lo que tú dices, ¿no? Muchas estrategias se podrían utilizar. Hay que esperar, todavía estamos en el proceso de inscripción, luego viene el proceso de impugnación y ahí sabremos finalmente quiénes van. Pero nosotros nos hemos estado proyectando, ¿no? Yo considero que el correísmo va a quedar afuera porque ha incumplido la norma, ha incumplido el reglamento, no tiene inscrito el vicepresidente, entonces para mi criterio debería quedar fuera. No lo digo yo, lo dicen varios especialistas o constitucionalistas, varias personas que saben sobre el derecho. Ismael también. Quintana y Rafael Ollarte lo han dicho. Y también han dicho que el mismo camino tiene que correr el candidato Pérez. Pérez, hay una variante por el hecho de que ya estuvo inscrito su candidato a la vicepresidencia, Fernando, y pueden acogerse a lo mejor al caso del tema de caso fortuito o fuerza mayor, de pronto. Eso habrá que ver cómo califica.
si no es pero el Consejo Nacional. la propia Constitución, la propia ley determina cuáles son los casos de fuerza mayor. Y no está Ya. inmerso en ninguno de esos casos la salida de Marangoni. No hay Ahora, posibilidad. ahora nosotros, Fernando, proyectándonos a futuro, asumiendo que se da ya la inscripción, no hay impugnaciones, considero que finalmente quedará Yacu Pérez como representante de la izquierda, de los indígenas y del correísmo, y quedará el candidato Lazo de la derecha, que son los que tienen firmeza para seguir en la campaña electoral, porque con el respeto que se merecen los otros candidatos, a excepción que de pronto se da lo que tú dices, o algunas variantes de las campañas electorales, porque Gutiérrez también va a pasar, ¿no es cierto?, el registro va a ser legalmente reconocido y va a ser una opción. No te De pronto, olvides, en el camino se candidato dan de las algunas opciones. Pérez, el Algunas- candidato de las FARC. Y entonces la final, de acuerdo a ti, será el candidato banquero y el candidato de las cooperativas. Y Yacu Pérez. Por O eso, sea, yo veo así. por eso veo digo, el panorama. candidato de las cooperativas, de las Yo FARC, veo así. de correísmo. Bueno, Creo que así será más o menos como se va dibujando, ¿no? De todas maneras hay que esperar, todavía viene un proceso un poco arduo, un proceso largo, porque viene el proceso de inscripción y el de impugnación, ahí habrá que ver también qué pasa, qué sucede. Y luego esperar fines de diciembre y enero para que comience la campaña electoral. Acuérdate que el 13 de enero está dado un debate entre los candidatos, que es la nueva innovación. También hay que decirle a la gente que ahora ya no se va a votar entre listas, sino solo por una lista, ¿no? es decir, por papeleta. Paulo, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Un buen día, Fernando, un buen día a todos nuestros amigos oyentes que siempre están con Colosal. Esta es su radio, Colosal, la que sí le dice la verdad.